Bueno, pues buenos días. Damos la bienvenida a los presentes. Vamos a dar inicio al coloquio Elementos teológicos, filosóficos y artísticos en la conformación de la Nueva España. Lo primero que deseamos es expresar nuestro agradecimiento a todos los que han participado para que este coloquio sea posible. También a todos los integrantes del proyecto que de diversas maneras han colaborado en el desarrollo de la investigación que ahora se encuentra en su segunda etapa. Y también celebramos que a pesar de los tiempos difíciles que hemos vivido, hayamos podido mantener unidos como grupo, que no ha soltado el hilo conductor de su objetivo de estudio. Gracias a todos por acompañarnos mutuamente. Así, vamos a inaugurar las actividades del evento que nos convoca con una presencia que nos honra sobremanera y a quien agradecemos sinceramente su colaboración. Me refiero al doctor Pedro Calafate. Él es catedrático de la Universidad de Lisboa. Es reconocido y valorado estudioso por sus contribuciones históricas y filosóficas al análisis del pensamiento portugués, brasileño e iberoamericano. Lo es también por la importancia decisiva de sus aportaciones a la historia de la filosofía portuguesa, a la investigación y difusión de la obra del padre Vieira, editado en 30 volúmenes, y también por su valiosa investigación sobre la Escuela Ibérica de la Paz como conciencia crítica de la conquista y colonización de América. Sus campos de investigación han sido el pensamiento portugués y brasileño, el pensamiento español e iberoamericano moderno. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Viena, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Oporto, la Universidad de Minho, la Universidad Autónoma de México, entre otras. El día de hoy su conferencia lleva por título Fundamentos doctrinales de la convivencia pacífica entre religiones en la tradición de la segunda escolástica. Pedro tiene como lengua materna el portugués y nos hace el gran favor de dictar su conferencia en español. Muchísimas gracias, Pedro. Tienes la palabra. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a todos. Felicitar en primer lugar a Julieta por su persistencia, por su esperanza activa, por mantenerse con la dinámica de estos trabajos a pesar de todos estos pesares que estamos viviendo. Pero es un ejemplo de que tenemos que seguir adelante y recuperar la normalidad posible. Quizás también hemos ganado algo con estas posibilidades de con mayor facilidad podermos comunicar y circular, hablar de un lado al otro del mundo, pero también nos hace falta encontrarnos y eso seguramente muy brevemente será posible de nuevo. Dice Julieta, voy a intentar hablar en español, pero con muchos errores. Les pido un esfuerzo suplementar, porque es que aquí en Portugal aprendemos en la época inglés y francés, y el español se queda. Solo ahora en la generación de mis hijos que empieza a haber una enseñanza más sistemática de la lengua española. Pero nosotros era con París y con Londres la relación clásica, sobre todo con Francia, que era la nación central de los positivistas. Bueno, pero intentaré, con relación al título del coloquio, el encuentro nuestro, me sitúo, me ubico más en la parte de los elementos teológicos y filosóficos del humanismo y me propongo hablarles un poco del proyecto, de proyectos que estamos haciendo en Portugal con colaboración de colegas de España, también de la profesora Julieta. Y en este caso se trata, en el proyecto de que les quiero hablar, de cuyo contenido intentaré hablarles un poco, es la recuperación, la
transcripción y traducción de los comentarios latinos inéditos de los profesores de la Universidad de Coimbra y Évora sobre la cuestión 10 de la segunda y de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, la cuestión de la fe, la cuestión de la infidelidad, de infidelitate, en donde Santo Tomás, con un espíritu de abertura sorprendente que sorprende a muchos de los que lo leen, nos apunta algunas reglas muy de relación, que supervisionen la relación entre religiones distintas, entre cristianos, entre paganos, entre gentiles, entre judíos, con algunas limitaciones que eran también las limitaciones que nosotros podemos encontrar en los grandes tratados de la filosofía moderna que han sido elegidos por el futuro en cuanto a la cuestión de la tolerancia. Por ejemplo, en John Locke, su carta sobre la tolerancia. Bueno, pero será sobre todo eso. ¿Qué reglas se enseñaban en nuestras universidades, los maestros españoles y portugueses, en las universidades ibéricas, en cuanto a esa cuestión planteada por Tomás de Aquino de la relación entre hombres de distintas religiones? Y habíamos aquí que considerar 3 planos fundamentales. Primero, relación de cristianos con gentíos o gentiles, creo que se dice, relación entre cristianos, musulmanos y judíos, que es el segundo, y el tercero fundamental, relación entre cristianos, herejes y apóstatas, porque son, sobre todo los últimos, están en un plan distinto y en cuanto a ellos la tolerancia no se manifiesta, no se traduce por razones y motivos que intentaré explicar. Algunos motivos relativamente frágiles del punto de vista teórico, pero eran ellos que orientaban la enseñanza de estas cuestiones. Quería decir que me voy a centrar en los textos académicos y no tanto en la práctica de este problema en el mundo, en fin, de los imperios de los países peninsulares, en América, en África, en fin, incluso en nuestros propios países, aquí los reinos de la Hispania. Y diría que tratando primero de la cuestión de los gentiles, el encuadramiento de los autores de esta vasta escuela ibérica, que engloba las universidades peninsulares, sobre todo Salamanca, Coimbra, Évora, Alcalá de Henares, tiene su fundamento doctrinario en la negación de la tradición decretalista de la teocracia, defendiendo esa tradición decretalista que defendía que el Papa era señor defendiendo estos autores, peninsulares, que el Papa no era señor del mundo en el temporal y en el espiritual, y que por eso no tenía poder temporal, laico o civil, ni poder espiritual, directo o indirecto, sobre los habitantes del Nuevo Mundo y sobre los demás hombres y pueblos de la tierra que no fueran libremente bautizados, quedándole tan solo el jus praedicandi, pero siempre en el presupuesto de que la conversión es un acto libre, así como el bautismo. El texto fundamental que legitimaba este rechazo, esta no aceptación por los maestros ibéricos del siglo XVI de estas universidades, era el texto de la primera epístola a los Corintios de San Pablo, cuando el apóstol dice: por ventura me compete a mí juzgar a los que están de fuera. Punto de interrogación, significando que los que están de fuera no están sobre su jurisdicción. Por tanto, el Papa, como de esta línea de herencia, tampoco tenía ninguna jurisdicción sobre pueblos que están de fuera, o sea, sobre pueblos, gentes y hombres que no habían sido bautizados. Importaba así afrontar y confrontar la tradición que en la península ibérica había sido defendida, por ejemplo, por Fray Álvaro Pelayo, natural de Galicia,
obispo de la ciudad portuguesa en Algarve de Silves y importante colaborador del Papa Juan XXII, el obispo franciscano que, apoyado en el cardenal ostiense Enrique de Sousa o Enricus Segusio, sostenía que el Papa era señor del mundo en estos dos planos, temporal y espiritual, y tesis en la cual viría a fundarse una ética colonial de conquista y subyugación de los gentíos americanos. Álvaro Pelayo, o Álvaro Páez, como decimos en Portugal, tal como la mayoría de los teócratas del siglo XIV y XV, tenía a su favor la interpretación más literal de un texto del Papa Bonifacio VIII de 1302, inicio del siglo XIV, intitulado Unam Sanctam. En ese texto, Bonifacio VIII había escrito, y cito, en poder de la Iglesia se encuentran o están tanto la espada espiritual como la espada temporal. Esta es una afirmación basilar de los teócratas del final de la Edad Media, del Papa Bonifacio, la extravagante Unam Sanctam. Entonces, Álvaro Pelayo escribe en su texto fundamental de más de 8 volúmenes, De Statu et Planctu Ecclesia, del estado y del pranto de la Iglesia. Dice Álvaro Pelayo, el Papa tiene jurisdicción universal en todo el mundo, no solo en las cosas espirituales, pero también en las temporales, porque así como hay un solo Cristo, sacerdote y Rey, Señor de todas las cosas, así también hay un solo vigario general suyo en la tierra y en todo. El Papa es pues vigario no de un puro hombre, pero de Dios. Luego, también pertenecen al Papa la tierra y su plenitud, porque Cristo ha concedido los derechos de los dos poderes a San Pedro. Tesis fundamental de los teócratas rechazados por la tradición, por esta tradición ibérica. Pero esta tradición también es ibérica. Se confrontaban tradiciones distintas en estas tierras. Tesis fundamental, por lo tanto, los dos poderes están en manos de San Pedro. Decirles que también uno de los fundamentos del pensamiento de Álvaro Páez, del pensamiento teocrático, era Enrique Segusio, al que me he referido, que consideraba que con la venida de Cristo, con el nacimiento de Cristo, todo el poder civil, todo el poder laico había pasado para las manos de la Iglesia y que, en consecuencia, los que están fuera de la Iglesia, el dominio de propiedad y el dominio de jurisdicción, quiere decir el poder civil, no eran legítimos. Quien está fuera de la Iglesia no tiene poder, dominio de propiedad o dominio de jurisdicción legítimo. Podría citar también un autor clásico fundamental de este mismo siglo, que era Egidio Romano. Su obra más citada de esta tradición rechazada por estos maestros peninsulares se llamaba, en su título original latino, Ecclesiastica sive de summi pontificis potestate, quiere decir sobre el poder de la Iglesia y el poder del sumo pontífice. ¿Qué decía Egidio Romano en esta su obra muy citada? Que consideraba que fue el poder espiritual que había instituido el poder temporal, y por esta razón solo los reinos que reconocían el Papa como instituidor eran legítimos. Ya estamos aquí a ver una ortodoxia de fragmentación y de potenciación de conflictos armados y de conflictos bélicos entre pueblos, si aplicamos una tradición con la fuerza que tenía esta, y ella fue también una fuerte ayuda a los defensores de la conquista y del principio de la conquista para la civilización y de la idea de la legitimidad de conversiones forzadas. Y por tanto, la idea de que, siendo el Papa señor del mundo, los que no lo reconocen no tienen una soberanía legítima, no tienen un dominio legítimo y por estar de fuera. Incluso Egidio Romano consideraba que solo por el bautismo
el hombre puede poseer o tener legítimo dominio y por eso los infieles no son legítimos poseedores. Quien conoce la obra de Francisco de Vitoria, la Relectio de Indis, se acuerda que este es uno de los aspectos que Francisco de Vitoria se preocupa desde el inicio en rechazar, en defender exactamente el contrario. Si los bárbaros son verdaderos señores, es la cuestión, y responde positivamente, son verdaderos señores de sus bienes. Lo había dicho ya en su manuscrito sobre la restitución que acabamos de traducir en portugués y publicar ahora en Lisboa, en que anterior al de Indis, en que Vitoria estudia el origen del concepto de propiedad con fundamentos muy interesantes, pero se preocupa ya en ese manuscrito en considerar la legitimidad del dominio de jurisdicción y propiedad de los bárbaros, como se llamaban, en fin, en esta época, o se les referían estos maestros. Cito el ejemplo contrario de un maestro de la Universidad de Évora, andaluz, se cree que nacido en Córdoba, Fernando Pérez. Fernando Pérez fue vicerrector de la Universidad de Évora en la segunda mitad del siglo XVI y en 1588, ido a Coimbra, escribió un texto sobre la paz y la guerra y dice, lo voy a citar, el Papa no tiene ningún poder cuanto a estos que no son cristianos porque se encuentran completamente fuera de la Iglesia, como se ve en la primera carta a los Corintios. Exactamente la referencia. Los que están de fuera no están sob el poder del Papa. Y así se queda ya rechazada con toda la claridad las tesis teocráticas que fundaban la ética colonial de la conquista. Por ejemplo, yendo ahora a la Universidad de Coimbra, el célebre Francisco Suárez, natural de Granada, que fue profesor en Coimbra, en el Colegio Romano, escribe en su obra contra el rey Jaime I de Inglaterra, Defensio Fidei Católica. Dice, por ejemplo, Francisco Suárez, y lo voy a citar. Tengo que abrir la luz. Permiso, está un poco oscuro ya, llegando la tarde, el final de la tarde. Cuando Suárez escribe, por sí sola, la Iglesia no tiene jurisdicción sobre los reyes infieles, como afirma San Pablo, ¿cómo puedo juzgar a los que están de fuera? Quería repetir estas dos referencias, una de Évora, otra de Coimbra, ambas de España, ambas en este lado occidental de la península ibérica, citando San Pablo y limitando el poder del Papa solo a los que han sido libremente bautizados y que son, por lo tanto, súbditos de la Iglesia. A los demás no, porque están de fuera, como enseña San Pablo. Por eso, continúa Francisco Suárez, la Iglesia no puede obligar a nadie a convertirse, ni castigar por pecado de infidelidad, ni privar a nadie de sus dominios, a ninguno de estos pueblos de sus dominios. Entonces, el jus praedicandi, fin de citación, he terminado ahora de citar Suárez. Entonces, el jus praedicandi, conferido por Cristo a los apóstolos, cuando los mandó ir por todo el mundo y predicar mi palabra, ¿no? Ir por todo el mundo a apacentar mis ovejas, este derecho, no podría fragilizar por sí solo la legitimidad de soberanías indígenas ni el dominio de propiedad de pueblos no cristianos, en la medida en que ambos se fundaban en el derecho natural y en el jus gentium. O sea, estos dominios se fundan no en la fe, no en la religión, pero en el derecho natural, en la razón natural y en el jus gentium, que es un derecho humano, no es un derecho divino, no está sobre el alzada sobre el dominio de la Iglesia. Son derechos universales comunes a todas las comunidades humanas, pueblos, personas y reinos o estados emergentes, si podemos hablar así.
Estos maestros de Salamanca, Coimbra y Évora, seguindo a Santo Tomás, consideraban 7 principios fundamentales que yo voy a enumerar y después, si me permiten, volveré a ellos de modo más coloquial. Pero enumero esos que me parecen ser la llave de entrada en estos manuscritos que estamos intentando publicar aquí sobre de fide y de infidelitate. Primero principio: el poder civil proviene de la ley natural y del jus gentium, que es un derecho humano. El jus gentium es un derecho humano. Primero, el poder civil proviene de la ley natural y del jus gentium. Segundo principio: la fe proviene de la ley divina sobrenatural. Ya sabemos que son cuestiones distintas, tienen orígenes que no pueden mezclarse y hay que separar para crear condiciones para la paz, para la convivencia, para el respeto de derechos fundamentales, para rechazar lo que pueda dividir y procurar sobre todo lo que pueda unir, comunizar la razón, que era sobre todo la recta ratio, la razón natural. Tercero principio: ninguna de estas leyes, sea la ley natural y el jus gentium o la ley divina sobrenatural, ninguna de estas leyes destruye o altera o cambia la otra. Estas leyes no conflictúan, no se destruyen, no se rechazan mutuamente, no se incompatibilizan mutuamente. Son leyes distintas, pero no incompatibles. Cuarto, en consecuencia, el poder civil no está fundado ni proviene de la fe, en aquel sentido en que alguno podría perder aquel poder por motivos de infidelidad. La infidelidad es el estar fuera de la fe. Bueno, se decía la infidelidad. Los que están fuera de la fe se denominaban infieles en estos textos. Pero uno no puede perder el poder que detiene por motivos de religión, por factores religiosos. Quinto, en el mismo sentido, la obediencia de un cristiano a un infiel en nada repugna a la fe ni al carácter bautismal. Véanse cómo contradice claramente la tradición de Egidio Romano, la tradición de Enrico Cerusio y de Álvaro Páez o Álvaro Pelayo. 6. En consecuencia, los príncipes infieles no pueden ser privados del dominio de jurisdicción aún sobre sus súbditos cristianos por motivos simplemente fundados en la religión. O sea, ni pierden su dominio sobre sus súbditos, ni tampoco el dominio que por ventura puedan tener legítimamente sobre los cristianos. Un pagano puede tener poder sobre un cristiano y eso es legítimo, no puede perder ese poder. Sin embargo, séptimo, es el séptimo y último principio, sin embargo, entre los cristianos, el poder civil está sujeto al poder espiritual de la Iglesia cuando está en causa directa y principalmente un fin espiritual. O sea, cuando es la célebre tesis del poder indirecto del Papa sobre las cosas temporales. El Papa no tiene poder temporal para estos autores, poder civil, poder laico, poder político, no tiene, pero tiene poder sobre las cosas temporales cuando está en causa directa y principalmente un fin espiritual. Y aquí tenemos una potencialidad conflictiva terrible en los reinos cristianos de Europa y fuera de ella, porque donde termina el temporal y empieza la primacía del fin espiritual es muy difícil. Y por tanto, la cantidad de textos, de guerras, de conflictos, de cortes de relaciones entre reinos en Europa con la sede de la Iglesia Católica, por vía de este poder considerado poder indirecto del Papa sobre asuntos y cosas temporales, cuando está en causa directa et principaliter un fin espiritual. Irme rápidamente a cada uno de estos principios, estoy aquí controlando el tiempo. Naturalmente, cuando se dice que el primer principio que he enunciado, intentar fundarlos un poco, el poder civil proviene de la ley natural. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que
el poder civil es constitutivo de las comunidades humanas. Explicaba Luis de Molina, natural de Cuenca, pero profesor en Évora, cuando los hombres se reúnen en comunidad, nace inmediatamente el poder natural, nace por derecho natural el poder del conjunto de la República sobre sus partes para administrar la justicia. Nace inmediatamente por derecho natural. O sea, como explicaba Suárez, quien da la esencia de una cosa, da lo que se sigue de esa cosa. Dios ha dado al hombre una naturaleza social. El hombre solo puede realizar su naturaleza social en sociedad. Entonces Dios da también al hombre y al conjunto de la comunidad las facultades necesarias para proseguir y realizar plenamente su naturaleza social. O sea, el poder es constitutivo de las comunidades. Siempre cito al respecto de esta cuestión un texto lindísimo de un maestro del Reino de Navarra, que era profesor en Coimbra, el doctor Navarro, Martín de Azpilicueta, cuando decía que portugueses y españoles pueden irse por el mundo, al contrario, decía, cuando un pueblo no tiene la luz de un emperador, es para sí su propia luz. Cuando un pueblo no tiene jefe o guía, es para sí su propio guía o jefe. Y podemos nosotros encontrar por el mundo pueblos que parecen carecer completamente de poder civil, pero en verdad no carecen completamente. No pueden carecer, no pueden estar totalmente carentes de ese poder. Pueden estar, sí, carentes de su uso, carecen de utilizarlo, de aplicarlo, pero lo tienen constitutivo en sí mismo. Dios ha dado el poder a toda la comunidad, no a una persona, a un rey, no a un grupo de personas, a toda la comunidad. Es constitutiva de la comunidad, es una exigencia de la recta ratio, de la recta razón. Todas las entidades que tienen fin propio tienen que tener las facultades necesarias para realizar ese fin. La comunidad es una entidad transpersonal, tiene como fin propio el bien común, la justicia y la paz. Tiene que tener en sí misma. Y Dios ha venido, es verdad, como decía Enrique Segusio. Dios, Cristo ha nacido, Cristo ha venido, pero Cristo fue rey en los dos sentidos, pero a nadie ha quitado de su reino. Explicaba. Esto es lo que quiere decir este primer principio. Bueno, la fe proviene de la ley divina y sobrenatural, creo que no habrá mucho que decir sobre ello. Y cuando se dice el tercer principio, ninguna de estas leyes destruye o cambia la otra, aquí tenemos un aspecto también muy importante, que es que ya habíamos visto en el primer principio, la separación entre la razón y la fe. Porque se dice que estos autores son hombres de iglesia, una especie de clericalla a que no hay que atender con mucha atención. Bueno, son clérigos y la modernidad, el espíritu moderno que ha sido seleccionado, elegido por el futuro, está en Hugo Grocio, el fundador del derecho de gentes, cuando dice que si Dios no existiera o no se preocupara con las cosas humanas, el derecho natural mantendría el contenido que yo aquí digo, escribe Hugo Grocio. Simplemente ese texto que es enseñado en la generalidad de las universidades como un texto fundador del derecho natural moderno, del jus gentium moderno, no es de Grocio. Ese texto es de Gregorio de Rimini. El profesor enseñando en Rimini, había nacido en Austria, pero maestro en Rimini. En esta época la Europa era un poco lo que se intenta hacer hoy de Europa también. Había una unidad cultural pre-erasmiana, una unidad cultural en estos países. Y los maestros circulaban. Gregorio de Rimini dice exactamente lo que dice Grocio. Y Grocio no sé si conocía a Gregorio de Rimini, pero conocía a Suárez. Y Suárez también cita a Gregorio de Rimini en su tratado de Legibus, sobre las leyes. O sea, cuando Suárez enseña, siguiendo a Santo Tomás, que Dios no tiene posibilidad o sea, que la razón divina no puede ser irracional.
Dios no puede hacer con que el bien se transforme en mal y el mal esencial se transforme en bien. Las cosas son esencialmente buenas o son esencialmente malas. Y las cosas no son buenas contra el voluntarismo de Escoto porque Dios las permite o son malas porque Dios las prohíbe. No, las cosas son buenas por esencia, malas por esencia. Y Dios no puede contradecir esta naturaleza buena, esencialmente buena o mala. ¿Por qué? Porque su razón no puede ser contradictoria. No tiene esa posibilidad de hacer, como decía, bueno, Grocio, Dios no puede hacer con que 2 y 2 no sean 4, ¿verdad? Pero eso lo decía Gregorio de Rímini y lo dice Suárez. Es aquí, por tanto, no hay aquí, esas cuestiones están separadas. Dios no puede cambiar el contenido de la ley natural. Y entonces hay sí la idea de Tomás de Aquino de que la gracia no contradice la naturaleza, pero la perfecciona. Esto que se puede retirar del tercer principio. Ninguna de estas leyes cambia o contradice la otra. O sea, la gracia, la fe no contradice la naturaleza, puede perfeccionarla. Comentando un poco el cuarto principio. En consecuencia, el poder civil no está fundado ni proviene de la fe en aquel sentido en que podría alguien perder aquel poder por motivos de infidelidad. No puede perderlo. Y aquí sería, creo, suficiente citar 2 afirmaciones de Francisco Suárez en Coimbra, cuando dice: todo lo que yo he enseñado para sus alumnos en el de Légibus, todo lo que yo he enseñado sobre el poder natural que tienen los hombres para dictar leyes civiles es igualmente válido para paganos infieles. Y después, aún en el de Légibus, el poder de los príncipes paganos en sí mismo no es de menor ni distinta naturaleza del poder de los príncipes cristianos. O sea, todo se busca aquí para poner en común. Se busca todo lo que nos separa, todo lo que une y se rechaza lo que separa. Todo lo que yo he dicho es igualmente válido para paganos infieles. El poder de unos no tiene menor ni distinta naturaleza del poder de otros, contra la tradición a la que me he referido en el inicio. Bueno, y tal vez citar aquí, comentar un poco el último principio, el tema del poder indirecto del Papa, porque en realidad esta idea es la que sostenía la posibilidad de la intervención papal en el Tratado de Tordesillas, dividiendo el mundo descubierto y asegurando el monopolio comercial de portugueses españoles en el mundo que se había navegado por nuestra parte por primera vez, ¿no? Por primera vez por nuestra parte. Y porque ese comercio era destinado a la tarea de la evangelización, o sea, era un comercio con fin directo y principalmente espiritual. Y entonces el Papa podía intervenir entre los príncipes cristianos, porque su autoridad no estaba fuera de ese dominio, prohibiendo a otros reyes cristianos la intervención en esos territorios. Escribe, por tanto, como aspecto, me voy a permitir citar algunos textos. Cuando Suárez dice en su libro sobre la fe católica, el dominio o la preelección quiere decir, por tanto, la prevalencia, la supremacía de uno, la preferencia, el dominio o la prelación, fueran introducidos por derecho humano, mientras que la distinción entre fieles e infieles es de derecho divino. Y el derecho divino, que procede de la gracia, no suprime el derecho humano, enseña Suárez. No suprime el derecho humano, que procede de la razón natural. Consiguientemente, la distinción entre fieles y infieles, considerada en sí misma, no suprime el dominio ni la prelación de los infieles
sobre los fieles. O sea, los paganos pueden ser príncipes y reyes de los cristianos con toda la legitimidad. No pueden invocarse factores limitativos de naturaleza religiosa porque estamos mezclando cosas que no deben estar mezcladas. Hay que respetar el plan en que cada uno actúa en la consideración que hacemos del mundo, de la vida de los hombres y de la existencia humana. Bueno, permanecía, sin embargo, una cuestión mayor y de muy difícil interpretación, porque como eran hombres de iglesia, la Biblia era el fundamento del pensamiento de estos autores. La aventura de la interpretación de la Biblia era un fundamento del pensamiento de estos autores. Y había un texto terrible en la Biblia que, a ver, que me he perdido aquí. El texto de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, Lucas 14, donde el apóstol refiere o dice que Cristo pone en la boca de Cristo las siguientes palabras: id por los caminos y obligaos a entrar para que se rellene mi casa. Obligaos a entrar, obligaos a entrar. Compelendi, la expresión latina, compelirlos a entrar. Id por los caminos y compelirlos a entrar para que se rellene mi casa. ¿Cómo se interpretaba este texto? Sepúlveda lo interpretaba en un sentido, bueno, que es conocido. Sin embargo, en contrapunto, existía otro texto en la Biblia, en este caso el Evangelio de San Mateos, cuando Mateos dice, pone en la boca de Cristo: los envío como corderos en el medio de los lobos. No deberéis poseer ni plata ni oro, y no deberéis erguer el palo. La vara se dice en portugués. El palo, o sea, el poder de obligar. La vara el palo es el poder de obligar. Entonces dice Cristo a sus apóstoles: no podéis tener ni plata ni oro, y no deberéis erguer el palo, en el sentido que es el símbolo del poder de obligar. Como para un número considerable de teóricos de esta escuela, el Papa no tenía, como vengo de decir, poder espiritual ni temporal sobre los gentiles, la solución pasaba por no interpretar literalmente el texto de San Lucas, porque no se podría decir que San Lucas estaba equivocado. Los textos bíblicos eran textos inspirados. Entonces la solución es no interpretarlo literalmente. De hecho, Cristo, decía Molina, Suárez y otros autores en Évora, Coimbra y también en Salamanca, de hecho, Cristo había dado a los apóstoles y a su iglesia el jus o el derecho de ir por todo el mundo y de predicar en el Evangelio a todos los hombres, pero, como decía Molina, hay en el texto de Lucas un problema, es que no se coaduna con el carácter de humildad, mansedumbre, pobreza y paciencia que es inherente a la concepción del cristianismo, y no es, por tanto, una religión que pueda integrarse o convivir con el poder, con el estrépito de la guerra, con el armamento, que acostumbran a hacerse acompañar de la soberbia y de la avaricia. El jus predicandi en sí mismo no debería, pues, debería entonces ser considerado como mera virtud de iluminación a través del magisterio de la palabra, pues que la eficacia de este poder o de este jus predicandi no residía en la coerción, debería considerarse integrado en la caridad y la corrección fraterna. En el caso, voy a referir cómo Luis de Molina y Francisco Suárez luchaban intelectualmente para no interpretar literalmente el texto de San Lucas. ¿Cómo lo interpretaban ellos? El texto que decía: compelios a entrar, oblígaos a entrar para que se planifique mi casa. ¿Qué quería decir Cristo con estas palabras?
porque tenían un potencial bélico literal claro y evidente. Dice Molina en su manuscrito sobre la fe. Lo hemos publicado también recientemente en los volúmenes de la Escuela Ibérica de la Paz. Dice que aquella expresión de San Lucas, obligaos a entrar o compeleos a entrar, se refieren tan solamente a los infieles que, habiendo recibido libremente el bautismo, son obligados a entrar en la iglesia, porque si reciben el bautismo son obligados a entrar. Entonces él introduce un dato que no está en el texto de San Lucas, pero lo introduce para no aceptarlo literalmente, porque literalmente es un texto de combate, es un texto de guerra, ¿sí? que no se coadunaba con la visión de humildad, mansedumbre, pobreza y de rechazo del poder, como interpretaba el cristianismo en sus lecciones de Évora Molina. Por tanto, se refieren a los infieles que, habiendo sido libremente bautizados, son obligados a entrar en la iglesia. Y dice Molina, y lo cito en su manuscrito, significa esto, en este lugar de San Lucas, la conversión de los infieles que anteriormente habían recibido la fe y entonces son obligados a entrar en la iglesia. Y en lo caso, ¿qué decir de los paganos que no habían sido bautizados? ¿No? Porque él incluyó la restricción, los que habían sido bautizados, ahí sí son obligados. Ahí concordamos, esto es lo que San Lucas quería decir. Pero, ¿qué pasa con los que no han sido bautizados? Entonces, Molina dice, obligaos a entrar, en este caso, a los que no han sido bautizados, voy a citarlo, designa el poder de la gracia que debería ser concedida a los paganos y el poder de los milagros que se habrían de realizar en sus tierras, en sus comunidades, como se, por este poder de la gracia y por este poder de los milagros, él dice, como si por ellos fueran forzados a adherir a la fe y arrastrados suavemente y sin violencia. Me encanta esta interpretación, como si fueran forzados, no es una fuerza real, pero forzados por milagros, forzados por el poder de la gracia, no por las armas. Cuanto a Francisco Suárez, es interesante, dice exactamente lo mismo. Suárez tiene un texto también ya publicado póstumamente sobre la fe, un comentario sobre la fe, en que me estoy baseando. Dice Suárez que ese texto se refiere al final del mundo. Lo que Lucas quiere decir se refiere al final del mundo, cuando en el transcurso de los siglos los hombres van siendo bautizados, cristianizados pacíficamente, y en el final del mundo sí se rellenará su casa. Y dice lo mismo de Vitoria. Ese forzar es la simple fuerza de los milagros, es la simple fuerza del carácter inherente de la gracia. No tiene referencia a la fuerza del palo. La idea que está también en el Evangelio, habéis recibido de gracia, dad de gracia. Otra cuestión interesante, ya estoy, acercándome del fin, es el derecho de la guerra, el derecho de predicar, y si hay derecho de guerra cuando se impide por la fuerza la predicación en las tierras americanas. Aquí la cuestión se ponía en estos términos. Por ejemplo, Vitoria decía que ese era una guerra justa, el impedimento por la fuerza, la obstaculización forzada de este jus predicandi. Con el desarrollo de las ideas de esta escuela, se llega a un principio en que la mayoría de los autores están de acuerdo, no digo todos, pero la mayoría. Y se planteaba así, si es toda la República que impide la predicación, no hay derecho de guerra, porque los hombres son libres de impedir esa predicación. Pero si no es toda la República y es solo una parte, los cristianos se atribuían el derecho de presumir
que podría haber otros miembros de esa república que estarían eventualmente interesados en escuchar la palabra de Cristo. Y por tanto se podría presumir verosímilmente que otros estarían interesados. Y entonces, en nombre de esta presunción, se podría desplazar ese obstáculo y llevar esa palabra. Pero si es toda la república, no hay ese derecho. Voy a citar, por ejemplo, Melchor Cano, profesor de Salamanca de la segunda generación de discípulos de Victoria, en su obra De Dominio Indorum. Si toda la comunidad impidiera la pregación del Evangelio, no tendríamos ningún título de guerra justa. Pero si no es toda la comunidad, es verosímil que algunos puedan querer escuchar y estén siendo impedidos de modo ilegítimo. En este caso es lícito mover la guerra no por causa del Evangelio, pero en defensa de los inocentes, invocando el derecho natural. Ellos podrán estar interesados y podrán estar siendo impedidos. Y ahí hay el derecho natural de remover, porque es un derecho de comunicación. Victoria había sostenido que el jus comunicaciones es un derecho natural válido para todos los hombres, válido para todos los pueblos. Entonces, invocando el derecho natural de comunicación y no necesariamente el Evangelio, habría ese derecho. Yo creo que no quería molestarles mucho con muchas cuestiones, pero referir qué pasaba con musulmanes y judíos. Esto a mí me ha sorprendido mucho porque antes he empezado a leer estos textos a unos 3-4 años y me ha sorprendido el contraste inmenso entre lo que se enseñaba en las universidades de la Hispania, Portugal y España, y la práctica concreta. Y esa distancia me parece, creo que era inconmensurable. En el caso, me permito leer rápidamente para ser más breve lo que he escrito aquí. En el caso de judíos y musulmanes, en contraciclo con la historia de éxodos forzados, de perseguiciones violentas en la península ibérica, estos textos actualizan las lecciones de Santo Tomás, mostrando que era ilegítima la conversión forzada de estos hombres, debiendo admitirse y aceitarse en Portugal y España los ritos de los judíos y mahometanos que fueran y que eran en efecto supersticiones en comparación con la fe cristiana y sus preceptos, pero que no eran consideradas o considerados intrínsecamente malos o contrarios a la razón natural. ¿Eran supersticiones? Sí, pero ¿eran contrarios a los preceptos de la fe cristiana? Sí, pero no eran contrarios, como se dice, no eran contrarios a la razón natural. Y aquí este problema del espacio de la razón natural, que es el que es común, que es lo que aproxima, que es lo que nos separa. Y por lo tanto, por no ser en contrarios de estos ritos a la razón natural, aún siendo contrarios a los preceptos de la fe, y por lo tanto, el poder temporal del príncipe, en este caso, no incluye per se la autoridad para prohibir esos ritos. Como no son contrarios a la razón natural, el príncipe cristiano no tiene poder para prohibir esos ritos. Salvo que los ritos... ¿por qué? Explica, estoy aquí fundando en Suárez. No incluye per se la autoridad para prohibirlos, ya que no hay razón, estoy citando Suárez ahora, ya que no hay razón para la prohibición, ya que no hay razón para la prohibición, para que la prohibición pueda darse, salvo que los ritos en cuestión fueran contrarios a la fe cristiana. Y esto no es razón suficiente en el caso de los que no están espiritualmente sujetos al poder de la Iglesia. Ser en ritos contrarios a la fe cristiana no confiere poder al príncipe para prohibir esos ritos a hombres que
no están sujetos al poder de la Iglesia. De lo contrario, concluye Suárez, esta prohibición se consideraría una coacción a la aceptación de la fe y esta coacción no está permitida. Fin de citación. O sea, no pueden coagirse a judíos y musulmanes a no practicar sus ritos, desde que no sean contrarios a la razón natural. Y aunque sean contrarios a la razón natural, si el escándalo de la prohibición es mayor que el escándalo de esa contrariedad de la ley, entre dos males se debe preferir el menor y entonces, aún así, permitirlos. Bueno, decía Suárez, algún buen senso de no construir una sinagoga delante de la puerta de una iglesia católica, de no construir una mezquita, en fin, por donde hay espacio y aprovechar ese espacio para evitar, en fin, situaciones de conflictualidad que pueden evitarse con el buen senso, se dice en portugués, el buen senso, creo que. Última cuestión, hay esta tolerancia, estos principios de tolerancia paran brutalmente en el caso de apóstatas y herejes. Ahí no hay contemplación. Y la razón es esta. El bautismo es un vínculo de sumisión perenne a la Iglesia Católica. Y por tanto, esos hombres son súbditos del Papa. Y ahí el príncipe cristiano, en orden al fin espiritual, ¿no?, tiene obligación de ayudar a la Iglesia a defender su derecho como república espiritual que es. Y ahí, por tanto, no hay contemplación. Hay un aspecto, y con esto termino, que es una fragilidad evidente de la argumentación, porque estos autores en todos sus manuscritos venían defendiendo el bautismo tiene que ser libre, el bautismo tiene que ser consentido, bautizar a la fuerza es sacrilegio, es un pecado mortal, en que incurre también lo que ministra ese bautismo por la fuerza, peca mortalmente. Pero ¿qué decir de los herejes y de los apóstatas, que era un factor fundamental de guerras en Europa, de la división de los países y reinos en Europa? Pero como fueran anteriormente súbditos de la Iglesia, ese vínculo se pereniza. Y los niños que de los herejes de los países que fueran bautizados sin el uso de la razón. ¿Qué decir? Porque de ellos no puede decirse que fueran bautizados libremente, porque no tenían uso de la razón. Molina explica la cosa con un principio que nos es hoy difícil de aceptar, creo yo. Dice así en su texto sobre la fe. Este principio, incluso los niños, cuando de los herejes, cuando entran en el uso de la razón, deben ser obligados a aceptar la fe católica y entrar en el redil de la Iglesia. Y dice así, porque este principio es válido colectivamente. La idea del súbdito de la Iglesia es válido colectivamente. Cito Molina cuando dice, la razón principal, que es haber sido bautizados, a todos abrange, quer dizer, integra, a todos atinge colectivamente. Este advérbio de modo, colectivamente, o sea, no hay contemplación. Pero, bueno, si vemos algunos de los grandes, como dice en el principio, tratados de la tolerancia, ¿qué dice Locke sobre los ateos? Tampoco la tolerancia de Locke no se extiende a los ateos, por ejemplo. Y hay estas, pero, en fin, la cuestión de apóstatas y herejes son súbditos espirituales de la Iglesia y con ellos no hay contemplación. El príncipe cristiano tiene el deber de defender los derechos de la Iglesia como república espiritual y de la soberanía del Papa sobre sus súbditos espirituales. Bueno, es esto lo que quería decirles y agradecerles vuestra paciencia en escucharme. Muchas gracias.